La sentencia que cito, la de 26 de septiembre de 2000, en la que considera que existe actividad económica y que por tanto hay un supuesto de sucesión de empresas cuando una empresa contratista que prestaba servicios de publicidad e información de un municipio francés o de una ciudad francesa, resulta que este servicio revierte al ayuntamiento, que continúa prestándolo directamente. Aquí, como veremos, hay un elemento decisivo en cuanto a que esa actividad económica va a exigir el traspaso o la transmisión de elementos patrimoniales, bienes locales, elementos materiales de prestación del servicio, equipamientos, etcétera, etcétera, como elemento determinante de que lo que se transmite realmente es una actividad económica en situación de continuar siendo prestada bien por la Administración, bien por una entidad pública o por una sociedad mercantil pública también. El concepto no deja de ser difuso y, por tanto, hay una tendencia del derecho laboral, no lo neguemos, expansiva. Y entonces, bueno, pues digamos que aunque la regla general, como veremos en el caso de la reversión de unidades productivas autónomas, debería ser la no sucesión de empresa, una situación de no sucesión de empresa, pues luego todos estos elementos que ahora vamos a citar y que, como digo, derivan del derecho comunitario, pueden determinar que algo que parecía simplemente una reversión, pues al final sea considerado como un supuesto de sucesión de empresa. Estas circunstancias, que deben analizarse conjuntamente, es decir, no sirve que concurra una de ellas o que apreciemos que estamos en una situación, digamos, de una transmisión puntual de un determinado equipamiento o lo que sea. O sea, aquí tenemos que hacer una valoración conjunta de una serie de circunstancias y el resultado de esa valoración conjunta es la que va a determinar si efectivamente estamos en algo más que una mera reversión, ¿de acuerdo? Y el derecho comunitario hace hincapié en analizar la tipología de empresa y el centro de actividad, es decir, dónde se presta, qué actividad es y dónde se presta. El local es de la administración pública, es del concesionario, es decir, la titularidad del lugar donde se presta esa actividad es relevante. También la existencia, como decía, de la transmisión de bienes materiales. El local pasa a ser propiedad nuevamente de la administración local, continúa siendo he tenido que pagarle al concesionario por esas inversiones, es decir, hay que ver toda la casuística que se produce. También la transmisión de bienes inmateriales y, lógicamente, la relevancia cuantitativa que eso pueda tener. Si el empleador se hace cargo de la mayoría de los trabajadores, este es un elemento que veremos que es una modalidad de la figura clásica de la sucesión de empresa del artículo 44, la sucesión de plantillas, que además es creación del derecho comunitario básicamente. Entonces, sobre la base de este criterio, lo que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia señala es que si lo que pasa en aquellas actividades o en aquellos servicios donde lo fundamental para la prestación del servicio es la mano de obra y en ese momento la nueva entidad que pasa a prestar el servicio asume una parte relevante de la plantilla que venía prestando anteriormente el servicio, estamos en un supuesto de sucesión de empresa, ¿de acuerdo? Entonces, ahora veremos también algunos ejemplos de cómo los tribunales han valorado y han llegado a conclusiones sobre esta cuestión. La transmisión de la clientela, veremos que en uno de los asuntos que vamos a citar es un elemento también importante, es decir, si yo lo que tenía era una cafetería, no es el caso, pero imaginaos una cafetería en un organismo público, ¿no? Que fuera
no cabe, digamos, el contrato en el que estamos hablando de gestión de servicio público, pero porque os hagáis un poco una idea de lo que supone esa situación. Luego, el grado de analogía de las actividades que se venían desarrollando y las que se producen una vez revertida, digamos, esa actividad de nuevo a la Administración. Y la duración eventual de la suspensión de actividades. Aquí veremos que esto es relevante. Había una sentencia del TSJ de Andalucía en la que, en un caso que veremos que se había producido la reversión del contrato, se había extinguido el contrato, la Administración estuvo un tiempo prestando por ella misma el servicio y finalmente convoca una nueva licitación. El TSJ de Andalucía considera que, no obstante ese periodo, ese ínterin, aquí lo definitivo es que al final continúa prestándose el servicio por un nuevo concesionario y considera que es un supuesto de sucesión de empresas. Sin embargo, hay una reciente sentencia del Tribunal Supremo de febrero pasado en el que dice que no, era un supuesto claro también en el que durante 7 meses la Administración está prestando directamente el servicio y en un determinado momento vuelve a convocar también era un supuesto en el que había finalizado el contrato, no era un supuesto de rescate y de una nueva licitación, sino que era un supuesto de reversión y que, como digo, había estado como 7 meses aproximadamente prestando directamente el servicio a la Administración y posteriormente convoca una nueva licitación y adjudica un nuevo contrato. Pues ahí el Tribunal Supremo, como digo, en esta sentencia de febrero de este año, dice que no es un supuesto de sucesión de empresa. Con lo cual, bueno, pues es un pasito, pero el posicionamiento de los magistrados de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo está marcando una línea ciertamente preocupante para las administraciones, sobre todo en el tema de los medios propios. Es decir, cuando se quiere hacer un despido colectivo de trabajadores en un medio propio, no las sentencias, pero sí hay votos particulares, ya en concreto de 4 magistrados, en los que considera que realmente el empleador no es el medio propio, sino directamente la Administración, y considera que estamos en un supuesto de cesión ilegal de trabajadores. Con lo cual, en algún momento la jurisdicción social le va a hincar el diente a esta cuestión y me imagino que si han sido 4 votos particulares los que se han emitido en esta última sentencia en esa línea, pues es porque existe una cierta concienciación dentro de los magistrados de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de que hay que darle algún tipo de límite a la figura que, como veis, es controvertida, la miremos por donde la miremos, de la contratación doméstica. Entonces, junto con la sucesión de empresa clásica del artículo 44 y de la sucesión de plantillas que hemos comentado, la jurisdicción laboral considera que cabe la subrogación de trabajadores a través de 2 fórmulas adicionales: la subrogación convencional, que no plantea problemas y que en el caso de la sucesión de contratas, y si así está establecido en el convenio, no tiene ninguna dificultad, y la subrogación si así lo establecen los pliegos. Aquí hay una problemática en que, mientras la jurisdicción laboral acepta, digamos, como válida la subrogación o la obligación de subrogación de los trabajadores, con independencia de que haya obligación convencional o no, que se establezca en los pliegos, para ellos lo aplican y va a misa. Sin embargo, para la jurisdicción contencioso administrativa, un pliego no puede regular nada respecto de la subrogación de los trabajadores. Ha sido muy típico en ciertos contratos que las administraciones introdujeran cláusulas de subrogación de personal en casos en los que no existía un convenio colectivo que así lo estableciera. Desde que está el Tribunal Administrativo Central funcionando,
se están impugnando numerosos pliegos en los que se establece esta obligación y el tribunal los está anulando. Está anulando porque considera, ya con una doctrina antigua de la Junta Consultiva y de informes de la Abogacía del Estado, que venían a decir que las relaciones laborales entre un contratista y su personal es algo ajeno al derecho de la contratación pública y que por tanto no le compete regular eso si no está regulado por el derecho laboral. Es decir, que la subrogación se tiene que realizar conforme a las normas que sean aplicables conforme al derecho laboral. La jurisdicción contencioso-administrativa está en esta línea, pero sí que es verdad que tendremos un problema si el pliego pasa, si el pliego no es impugnado y el pliego dice o establece, sin que lo haga el convenio colectivo y sin que estemos en un supuesto de sucesión de empresas, que hay obligación de subrogación, pues eso lo va a aplicar directamente la jurisdicción social cuando le lleguen, en caso de despido, sus demandas, ¿no? Como digo, hay que evitar incluir, lógicamente, esas previsiones en los pliegos y lo que tenemos que recordar que lo que sí que estamos obligados en virtud del artículo 120 del texto refundido de la Ley de Contratos del sector público es a proporcionar información en los casos en los que exista esa obligación de subrogación porque la impone la normativa laboral. ¿De acuerdo? Ahí sí que hay que dar información, puede ir en el pliego o puede ir en alguna documentación anexa, porque también estos datos están protegidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos, porque hay datos personales de trabajadores, de antigüedad, de sueldos, es decir, hay una serie de datos que tampoco tienen por qué ser de común conocimiento público, pero eso sí es una obligación de la Administración. No debemos incluir o permitir, entre comillas, entendámonos, tratar de evitar que en un pliego se establezcan estas obligaciones que, como digo, no le competen a la Administración contratante.